Viernes 5 de febrero 2021. El gobierno que preside el licenciado Lenín Moreno tiene excepcionales colaboradores, secretarios de Estado en su gabinete, ministros, por excepción gente notable, y lo es por su trayectoria profesional, por su adhesión y su solidaridad con los grandes intereses y causas de la patria. No partidos políticos, no asuntos electorales, sino la causa superior de la nación ecuatoriana, del Estado ecuatoriano. Y quiero mencionar a dos, que son los que tengo en mente y a quien conozco, excepcionalmente virtuosos. El uno es el exitoso ministro de Economía, Mauricio Pozo Crespo, y el otro es, pues, una refulgencia. Yo suelo ser avaro en adjetivos, pero cuando alguien lo merece, soy objetivo. No soy generoso ni espléndido. Es el canciller Luis Gallegos Chiriboga. La trayectoria profesional ejemplar. Dicen que no importa de dónde uno viene, que uno es el artífice de la vida, del futuro y el presente personal, pero es bueno tener buena cuna. El canciller de la República, Luis Gallegos, es nieto de don Alfredo Chiriboga Chiriboga, ex vicepresidente del Ecuador en el 52-56, hijo de dos prohombres de Chimborazo y Riobamba, Pericles, su padre, Aristide, su tío. Está consanguíneamente emparentado con el ilustre y recientemente fallecido su eminencia, el cardenal Raúl Vela Chiriboga. Lo tienen en pantalla al canciller y verán el parecido físico, somático de Luis Gallegos con Raúl Vela Chiriboga, el cardenal que se nos fue recientemente. Nació Luis Gallegos el 13 de diciembre del 46, tiene 73 años, doctor en jurisprudencia por la Central en el 75, en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, siempre director de departamentos. Alto funcionario internacional de los derechos humanos, representante del Ecuador a los más altos foros del desarrollo internacional, obviamente, embajador ante la ONU en Nueva York, embajador ante la ONU en Ginebra, condecorado, debe agobiarle el pecho de las presencias y condecoraciones que ha recibido nacionales e internacionales, nuestro canciller, catedrático universitario de varios institutos superiores internacionales y ecuatorianos. Está casado con Fabiola Jaramillo Almeida, una dama de origen ibarreño, y tiene dos hijos, María Cristina y Jorge Luis. Dicho esto, voy a pedirle al señor canciller que no responda nada de lo que objetivamente acabo de indicar que es su perfil personal, y entremos en materia. Tenemos una amistad antigua con Luis y no la vamos a ocultar. Señor canciller Luis Gallegos, Lucho, ¿cómo estás? En Ecuador en Vivo, periódico digital que es radio, prensa escrita y televisión, para 7, 8 estaciones televisoras y radiales del país y todo el planeta, te dice gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Luis? Marcelo, gracias por las expresiones. No puedo dejar de agradecerte. Es fruto de la amistad y de nuestra vieja y tradicional identificación como seres humanos. Y perdona que me ponga emotivo en esto, porque en realidad hemos compartido nuestras vidas de mucho y hemos bregado por los mismos principios y valores. Y te agradezco la mención a mi familia porque me trae recuerdos muy importantes que han sido ejemplares para mí. Gracias. Yo creo que es un momento paradigmático en el mundo. No habíamos jamás estado en una crisis internacional de las dimensiones en que estamos, porque es una crisis internacional que afecta a todos los países del mundo, pero tiene una característica única.
nos afecta personal e individualmente a nosotros y puede causar la muerte de nosotros y de nuestros seres queridos. Yo te pedía unos minutos antes de la entrevista porque me acaban de hacer un PCR y esto me trae un simbolismo muy importante porque en realidad es un momento en que la mayoría de la humanidad está frente a un reto histórico de dimensiones no comparables. El año 2020, el año de la pandemia, ha representado uno de los mayores cataclismos humanos, causando millones de muertes, implosionando las economías de los países más importantes, y no se diga los países de renta media como nosotros, y peor aún nuestros colegas, los países en desarrollo. Ha significado un cambio de las vertientes sociológicas del mundo, la aplicación de nuevas tecnologías, el abandonar trabajos que estábamos inmersos en todo el mundo. El turismo se ha visto afectado de una forma devastadora, con todas las implicaciones que esto tiene a nivel global. Para nosotros, esta pandemia ha traído no solamente el efecto de vida y muerte, sino también unas nuevas circunstancias geopolíticas en donde las cancillerías tienen que tomar una gestión más proactiva porque todo es internacional. Todas las dimensiones. Estamos viendo a los sistemas de salud de los países más ricos, a los países más avanzados tecnológicamente, puestos de rodillas por un virus que por el momento la esperanza es las vacunas, pero que no nos dejará con facilidad en los próximos años. Los temas que nosotros tendremos que abordar serán el cambio de una circunstancia histórica del mundo y de la humanidad y cómo nosotros reflexionamos, porque no habrá un regreso a lo que fuimos antes. Habrá un nuevo amanecer y los comportamientos de resiliencia se superarán, serán los que nos permitan a los países y a los pueblos superarse. Las economías variarán dramáticamente. Los modos de trabajo que estamos acostumbrados, que eran aquellos que venían en Nueva York, grandes edificios donde trabajaban decenas de miles de personas, han concluido. Ya no habrá ese tipo de trabajo. Justamente esto trae una crisis inmobiliaria de dimensiones universales. El cierre de fronteras que antes hubiera sido un paradigma. Si Europa está cerrada, las aerolíneas están cerrando los vuelos a todo el mundo. El contagio viene por vía aérea. Y todavía aún, inclusive en la Unión Europea, se cierran las fronteras a los ciudadanos que tienen las facilidades para moverse. Hoy en día, prácticamente cerradas las sociedades y ciudades enteras, devastadas. Yo acabo de estar en Washington, y en Washington tú ves una ciudad paralizada, una ciudad con tablas plywood en la mayoría de sus almacenes y restaurantes, cerrados todos los servicios. Una ciudad que en parte está custodiada como nunca antes por los acontecimientos que son de dominio público. Pero yo viví esto también en Nueva York en el primer semestre de este año, porque el presidente Lenín Moreno tuvo la gentileza de llamarme, primero para incorporarme a su gobierno, porque yo ya estaba fuera del servicio exterior en el 2014. Yo pedí mi retiro anticipado del servicio exterior y me dediqué a trabajar en aquello que me gusta más, que es con Naciones Unidas en temas mundiales. Pero el presidente me llamó en el 2018 y me pidió incorporarme como embajador en Ginebra. Era la tercera vez que yo iba de embajador a Ginebra. Le agradecí y me comprometí con él porque creí que era necesario aportar al frente externo del país y a esa vitalidad que requiere siempre el Ecuador en sus relaciones internacionales. Luego me pidieron que pasara a Nueva York. Y por último, el presidente me pidió, en julio del año pasado, integrar este gabinete, que será un gabinete histórico porque va a ser el gabinete del COVID.
será un gabinete sin parangón en los temas. No hay cómo comparar el 2019 del Ecuador o del mundo con lo que nosotros tuvimos que enfrentar en el 2020 o en el 2021. Estamos prontos a la elección el día domingo. Le deseo lo mejor al nuevo gobierno, pero tendrá unos retos sin precedentes en la historia contemporánea. Enormes. Esto me lleva también a una reflexión personal e individual, porque te decía que me acabo de hacer un PCR, porque en realidad quienes nos exponemos en eventos presenciales y públicos tenemos que hacernos un chequeo, no sé cuántos me he hecho, seguramente serán más de 40 exámenes de este tipo, pero en realidad me ha enseñado una de las lecciones más grandes de mi vida, que es conocer a gente como tú y otros con una gran solidaridad y liderazgo, orientadores que permiten a los demás reflexionar y pensar, porque reflexionar y pensar en el presente, en los retos que tenemos como personas y como sociedades, es aquello que necesitamos más. Orientación hacia el futuro, porque estamos en muchos de los casos desconcertados frente a la pérdida del empleo, a la disminución del progreso económico. Economías de la América Latina que van a implosionarse en 12% aproximadamente. Si logramos que sea 9 o menos, o que estén en un dígito, será algo impresionante. Estados Unidos está, justamente ahora, el gobierno de Biden está presentando un paquete económico masivo, por lo que el decrecimiento del Producto Nacional Bruto americano, la pérdida de empleo, el crecimiento de la pobreza. Nosotros también tendremos en América Latina las mismas consecuencias. Canciller Luis Gallegos, acabas de presentarnos un cuadro con enorme nitidez. Y claro, hablas del presente y una perspectiva desconcertante. No es la primera vez que la humanidad la sufre. Cuando llegó la pandemia de la bubónica, la muerte negra en 1348 a Europa, que duró 300 años, el mundo conocido entró en una suerte de desconcierto, de desorden, de anarquía, de duda ante todo. Pero claro, eso marcó el fin del medioevo, de la era feudal, y el lento advenimiento, el ascenso hacia lo que hoy conocemos como lo moderno, es decir, la edad del individuo, el predominio del capital, la preeminencia de ese hombre del burgo, el burgués, está vigente en todo el mundo. Es obvio, como tú bien anotaste, que mucho va a cambiar una vez que logremos no normalizarnos, salir de este desconcierto pandémico. Lucho, la pregunta concreta es esta: que no nos vuelva a pasar lo que en el siglo XIV, XV, XVI y XVII, que el mundo se desconcertó. Fue un mosaico de desorden y anarquía. Hoy más que nunca se necesita solidaridad, cohesión, gobernantes, gobernados, instituciones públicas, privadas. Pero para ello, Lucho, necesitamos primero liderazgo mundial, liderazgo regional y liderazgo nacional. Completamente de acuerdo, Marcelo. Y te puedo decir que en muchos de los casos, debido a distintos factores geoestratégicos, ese liderazgo multilateral ha costado mucho al mundo. El ponernos de acuerdo en solidaridad es un reto diario. Nosotros acabamos de hacer gestiones, y te ejemplifico esto, porque en marzo, cuando principió la pandemia, en realidad, cuando los países principiaron a cerrarse por las necesidades obvias de no contaminar más, nos encontramos que muchos de los países prohibían la venta de mascarillas y vituallas necesarias para nuestros sistemas médicos. Hoy en día estamos nosotros haciendo un esfuerzo multilateral para decirles a aquellos países, aquellos organismos internacionales, que no deben prohibir
el que se entreguen las vacunas que hemos pactado mediante contratos individuales nosotros. Es importante que no se regrese a ese nacionalismo férreo en donde la falta de solidaridad implica la vida y muerte de otros seres humanos. Yo creo que es una falta de ética. Por lo tanto, hemos hecho los esfuerzos conjuntamente con la región y con muchos de nuestros amigos y aliados para hacer conocer que esas actitudes no deben prevalecer, y hemos tableado resoluciones en la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Derechos Humanos y otros, para advertir que no debe suceder. No es aceptable que nosotros tengamos barreras impuestas por nosotros. Pero por otro lado, yo también tengo que reconocer que con toda esa solidaridad mundial que ha recibido el Ecuador durante la gestión mía, nosotros hemos alcanzado casi 700 millones de dólares en contribuciones no reembolsables de países, de mecanismos internacionales, de ONGs, inclusive de grupos religiosos. Con esa solidaridad de hombre a hombre, de comunidad a comunidad. Esa cooperación no reembolsable nos ha permitido a nosotros avanzar en muchos de los campos, no solo en salud, sino en economía. Y eso le debemos agradecer a esos pueblos, porque ellos también están pasando por momentos muy críticos en su sociedad y en su economía. El liderazgo tiene que venir también imbuido de saber respetar al otro, saber respetar la identidad de los otros, tener un liderazgo, tener una integración regional, una integración hemisférica, una integración que tengamos comunes objetivos e intereses multilaterales, es sumamente importante en este momento. Tú lo has dicho, canciller. Lo que tenemos ante la vista es una enorme oportunidad, pero muy esforzada. Va a ser un cuesta arriba, tenemos que entenderlo. Y de ahí que te mencionaba liderazgos en todo sentido. Pero va a haber también, tengo entendido, Lucho, un flujo migratorio humano, ya lo está habiendo. Intercomunicado norte-sur, sur-norte, este-oeste. Y allí va a cobrar por primera vez la importancia que siempre debió tener el fenómeno de la integración. Tú manejas derecho internacional, la integración es derecho supranacional, pero están conectados. Te pregunto, tendríamos un primer reto, un primer desafío, dado que vamos a ser receptores de una migración de todas partes. Hablo de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile. Vamos a recibir gente. ¿Necesitarías el Ecuador mirar de otra manera la integración subregional andina, Lucho? Claro que sí. Mira, el problema de la migración venezolana, para ejemplificar concretamente, 5,5 millones de venezolanos han salido en estos últimos 24 meses de Venezuela. Y estamos asistiendo a una nueva ola debido a la crisis humanitaria interna de Venezuela. Pero esto pone a todas las sociedades de la región bajo un enorme estrés, porque implica el recibir. El Perú ha recibido 1 millón de personas, Colombia cerca de 2, nosotros cerca de 500,000. Esto significa trabajo, significa integrarlos. El Ecuador ha tenido que recibir niños venezolanos, en casi 70,000 niños en las escuelas ecuatorianas. El dar esa capacidad. Pero nosotros también somos un pueblo de migrantes. Nosotros tenemos 2 millones de migrantes en Estados Unidos y tenemos 1,5 millones entre España e Italia. Y nosotros tenemos que defender a esos migrantes. Para nosotros es muy importante señalar la ruta de la defensa de los derechos humanos de esos migrantes. En las últimas conversaciones mías con el director Victorino de la OIM, hablábamos de la responsabilidad estatal de vacunar a esos migrantes, de la responsabilidad estatal de los estados receptores en respetar sus derechos. Y eso nos mira como un espejo en la cara. Nosotros hemos sido un país muy generoso,
Hemos recibido más de 70.000 refugiados del conflicto colombiano, que representa el mayor problema de seguridad del Ecuador y de la región. Solamente el año pasado hemos capturado 130 toneladas de cocaína. Por lo tanto, inmersos en un problema geopolítico, inmersos en un problema de seguridad, están estos seres humanos, que al principio era una migración de jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes, pero luego se convirtió en una migración de familias. Y tú les ves acompañados de sus hijos huyendo de una dictadura. Dictadura en el país más rico de América Latina. Eso es una lección para todos. Nosotros debemos vernos en la cara de esos venezolanos en cada esquina, lo que somos como pueblo y lo que podríamos ser. Pero es indispensable también mirar esto como un arreglo y la necesidad. Por eso el Ecuador comenzó el proceso de Quito, para tener una integración del problema migratorio a nivel regional, porque es un problema de dimensiones humanitarias que jamás había sido visto en América Latina. Hoy ejerce la presidencia del proceso de Quito el Perú, y verdaderamente la situación que nos encontramos en todos los países de la región es una de crisis humanitaria debido a este problema, que tenemos que enfrentarlo. Y es uno de los problemas, como tú dices, que va a ocurrir a nivel mundial. La migración hacia los centros de atracción son necesarios porque en los centros donde están no pueden sobrevivir o son perseguidos por su diferencia de pensamiento. Exactamente, canciller. Y a eso hay que agregar un fenómeno adicional que te preocupa, te he escuchado en foros internos e internacionales. El cambio climático va a traer una intensificación migratoria. Nos queda, señor canciller, apreciado Lucho, temas múltiples, porque eres erudito, manejas el derecho internacional a nivel de profundidad. Tenemos la relación bilateral con Colombia, con Perú, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, tenemos nuestra relación con Estados Unidos, tenemos que tratar nuestra relación con la Unión Europea, con el Asia, con China, con Corea y con Japón. Los temas son múltiples. Y claro, en la segunda entrevista y diálogo que te haga, que será luego de las elecciones, quiero afrontar contigo ya estos temas en específico, aunque has sido tú hoy día muy prolijo, muy detallista en explicar esta nueva situación parecida, y no es que yo sea pesimista, a una tragedia. Señor Canciller de la República, Luis Gallegos Chiriboga, Ecuador en Vivo te dice gracias. El pueblo ecuatoriano te lo repite, y pronto estaremos de nuevo. Te mando un abrazo personal a ti y a tu familia. Luis, gracias. Unas palabras finales tuyas. Yo creo que el Ecuador tiene las enormes capacidades de su gente para salir de este problema. Nosotros somos un ejemplo en el mundo de sectores enteros de productivos como el camarón, el banano. Somos el primer productor de banano del mundo, el primer productor de camarón, la segunda flota atunera del mundo, café y cacao. Y tenemos muchas capacidades para abrir mercados, para generar empleo, especialmente en los sectores deprimidos de la Sierra Central, superar la pobreza y dar bienestar a nuestro pueblo. Ese es el objetivo de la política exterior. Ese tiene que ser el objetivo de la política. El interés nacional de tener un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Y esa es la agenda del país. Vas a tener, señor canciller, no me cabe duda, que quien quiera que fuera a conducir el país a partir del 24 de mayo necesita orientadores, líderes, técnicos, íntegros, experientes, conocedores como Luis Gallegos. Te voy a pedir de favor desde ya en lo personal, y sé que interpreto el deseo de muchos, no cometas el error de decir hasta aquí nomás me retiro, voy a descansar, ya merezco jubilarme. Tienes piola en el carrete y mucho para dar al país, mucho para dar al Ecuador, Luis. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Y hasta
Hasta los próximos días. Y quedamos. Para mí un honor, Marcelo. Que Dios te cuide y cuide a tu familia, muy especialmente.